Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Encontraste Podcast. ¿Cómo están todos? Arrancamos de nuevo después de unas pequeñas vacaciones con la nueva temporada. Hoy tenemos el placer de hablar con Jan sobre las personas trans y el deporte. Es un placer también saludar a mis compañeros. ¿Cómo estás, Flor? Hola, hola Dani. Bueno, ustedes no saben porque esto es muy atemporal, pero no grabamos hace un montón, así que estoy súper contenta de volver a estar en esta. A ver a quién saludo. A Gaby. Hola Gaby, ¿cómo andas? Hashtag en esta, ¿no? Como que hay que hacerlo de té. Nada, también muy contento, hace mucho que no grabábamos y es un ejercicio lindo. Así que me alegro de compartirlo con ustedes. Nico, ¿cómo andás? Hola Gaby, ¿cómo va? Bueno, sí, a ver si seguimos con el ritmo, si estamos entrenados. Vamos a ver ahora, hacer un episodio muy, muy interesante. Dani, ¿estás por ahí? Sí, claro, también muy, muy emocionada de volver a grabar, volver a la cancha, a salir, y también muy, muy entusiasmada con el podcast de hoy, con la temática, así que bueno, nada, empecemos, ¿no? A ver, ¿a quién trajimos hoy? Le pedimos al invitado Contarnos. entonces que se presente. Bueno, Sí, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todas, todes, todos? Soy Ian Rubey, un varón trans de la ciudad de Puerto Madryn, que activa y milita por los derechos de las personas trans, y por lo cual hoy en día participo con algunas horas cátedra de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, tratando de llegar nosotros a las personas trans y a la comunidad LGBTIQ más con el deporte. Buenísimo. Bueno, palabra súper habilitada, como verán, metidísimo en el deporte. Me interesa también el tema del Estado, pero bueno, ya iremos por ahí. Yo quería empezar haciendo una pregunta un poco general, que es, como para arrancar, que es ¿con qué obstáculos crees que se encuentran las personas trans en el ámbito del deporte? Sí, yo aparte también participé cuando era sociabilizado como mujer del deporte del fútbol femenino de la ciudad. Estaba en un club que participaba de la Liga del Valle, que es lo más profesional que hay acá en cuanto a la liga deportiva profesional de las femenidades. Y bueno, llegado el caso, cuando tuve que tomar, que en realidad fue como que me apropié de mi identidad trans y pude, después de un proceso, exteriorizarla. Una de las grandes dolencias en realidad y de los grandes duelos que tuve que hacer, que me parece hoy en día lo veo totalmente injusto, en el momento fue una decisión que tenía que tomar, porque ya mi cuerpo no iba a poder participar de ese torneo. De ese torneo que era lo más profesional que hay en la zona, como te digo, y tampoco de otros torneos también de ligas femeninas, pero barriales incluso. Lo cual son cosas que uno a veces desde la perspectiva cisgénero que tiene la sociedad en la que estamos, porque está todo legislado por y para las personas cis, o casi todo, no toman muchas veces en dimensión que las reglas a veces excluyen, y excluyen a las personas a un derecho tan fundamental como es el deporte, cuando estamos pasando todo por una dicotomía binaria de o sos varón o sos mujer, o tenés hormonas masculinas o tenés hormonas femeninas, y parece que todo se basa en eso. Y hay personas que no, que transitamos en lo inconcluso, en el eterno transitar incluso, ni siquiera, o sea, ni siquiera es que vamos a un destino, digamos. Muchas veces es eso, es un transitar. Y nuestros cuerpos y cuerpas quedan excluidos de ese sistema, digamos, y el deporte, sobre todo, algo tan elemental.
me quedaba pensando con esto que dijiste de no pude más jugar en el equipo de fútbol femenino y me quedé pensando con, ¿se te habilitó la puerta de jugar fútbol masculino? ¿Se te habilitaron otras puertas? ¿O no? Me quedo acá, listo, ya está, tomé esta decisión, y esta decisión implica no puedo hacer más deporte por lo pronto. Sí, en verdad el fútbol tuve que dejarlo y destinarlo solo a lo recreativo entre amigues, entre el fulbito con les pibis, nada, dejarlo solo en eso, digamos, y no tomarlo como una práctica deportiva y el hábito que implica, ¿no? Estar y participar de torneos, aunque sea barriales, ¿no? Pero implica una dedicación que hoy en día para el fútbol ya no la tengo. Tuve que empezar a habitar otros espacios, pero siempre desde lo recreativo. No, por ejemplo, incursioné en el running, por ejemplo, pero todavía no me he puesto a competir en ninguna carrera porque no sé qué va a pasar tampoco. O sea, es un gran incierto. Es todo el tiempo tener que estar colonizando los espacios, digamos. Para eso hay que tener una gran voluntad y estar muy predispuesto a, a enfrentar lo que haya que enfrentar, digamos, ¿no? Y a veces uno no tiene la energía para estar disputando todos los espacios, porque es un cotidiano, digamos, es disputar el espacio en el deporte, es disputar el espacio en la salud pública, es disputar todo el tiempo, está nuestra corporalidad disputando los espacios, ¿no? Y, y bueno, son desafíos, Es que desgastante, ¿no? es También. desgastante. Y pocas personas, por eso no hay tantas personas trans en el deporte, creo yo. Porque pocas tienen, ni siquiera, a mí no me gusta la palabra privilegios porque me parece totalmente errada cuando se hablan de personas trans o de personas que igual han pasado un montón de cosas. Pero tenés que tener un contexto que te acompañe y un empoderamiento suficiente, que no muchas veces pasa, para poder ir y disputar tu lugar ahí, ¿no? Por eso me parece que está buenísimo visibilizar esas historias, porque ayuda a seguir empoderando a las otras personas que vean que sí se puede llegar, digamos. Y obviamente que son las que van armando el camino, sin duda, ¿no? Claro. Ian, nosotros encontramos una nota en página 12 que hablaba, que seguramente la levantaron otros medios también, que hablaba de un criterio que adopta el Comité Olímpico sobre la cantidad, o sea, que miden la cantidad de testosterona en sangre para decidir si la persona puede estar en un equipo masculino o femenino. Ese es el criterio que en Argentina también se está utilizando en los equipos en distintos deportes para aceptar. Sí. Sí, en muchos sí, en otros no. Por ejemplo, bueno, todo esto del Comité Olímpico Internacional y esta modificación se hizo a raíz de una compañera chubutense también, que es Jessica Miliamán, que participó en su momento de un equipo de hockey de Rawson, en realidad de un club, pero en el equipo de hockey, en el equipo femenino. Y esta chica trans, bueno, a la hora se le había posibilitado que participe, pero después, cuando fue a renovar el contrato, le dijeron que no podía, porque era una chica trans, básicamente. Bueno, ella logró que se cambien las reglas a nivel internacional, que no es poco, pero seguimos en esto, ¿no? Como que nos tiene que avalar, ahora es la biología la que nos puede o no avalar, ¿no? Si un índice, un laboratorio, digamos, la ciencia, quien diga qué podemos o no podemos hacer nosotros como personas, lo cual me parece totalmente también dogmático, digo. Y te habla una persona que es licenciada en ciencias biológicas, o sea, mirá si no sabe de los dogmas de Gran la dato. biología, que
a veces nos agarramos de la ciencia como si fuera un faro, y la realidad es que también llega a veces a ser un dogma, porque le da pie a las personas conservadoras de agarrarse de algo que también es errado, digamos, porque estamos hablando de personas, estamos hablando de cultura, estamos hablando de un montón de cosas, porque que una persona pueda o no pueda hacer un deporte implica un montón, no solo implica la cantidad de testosterona que tenga en sangre, digamos, por ejemplo, ¿no? Llegado el caso, o de estrógeno, que son las hormonas masculinas y femeninas, digamos, implica todo lo que transitó esa persona. Si tuvo, por ejemplo, una persona que tuvo una pelota de fútbol, ¿no? Desde pequeño, de pequeña, va a tener muchísimas más habilidades, evidentemente, que una persona que arranque después, de grande, con todo lo que implica corporalmente, ¿no? Adaptar y familiarizarse con un objeto como la pelota, por ejemplo, ¿no? Y así en un montón, digo. Muchas veces implica más que eso. Yo, por ejemplo, no tuve la posibilidad de tener una pelota toda mi vida y empecé más de grande, y por más de que obviamente llegué a atajar en una liga femenina, pero no implicabas, y hoy tampoco implicaría mis hormonas, digamos, que hace 2 años que estoy en hormonización. Y aparte es también seguir excluyendo y desconocer la ley de identidad de género, que bien dice que para vivir y transitar la identidad de género trans, sea cual sea, no es necesario pasar por ningún tipo de tratamiento hormonal. Entonces yo puedo tener cambiado incluso mi DNI si quisiera, sin hacer ningún tipo de hormonización al respecto que reajuste las hormonas, ¿no? Y en cuanto Entonces, a las cirugías tampoco, ¿no? La identidad también, de género, claro, o sea, no te obliga a hacerte ningún cambio en tu cuerpo para claro, ser tal cual. considerado del género opuesto, digamos, ¿no? Tal cual. Entonces, estamos hablando de que personas que no hayan empezado un tratamiento hormonal con todo lo que implica, porque no es gratuito. Yo hace 2 años que estoy en hormonización, y ahora estoy dejando por decisiones personales, pero tampoco es gratuito para el cuerpo, digamos. Y son decisiones personales. No puede alguien decir que vos tenés que hacer algo con tu cuerpo para poder participar y acceder a un derecho como tiene cualquier persona. Digo, me parece que todo va en que todo está construido desde un paradigma cisgénero. Me parece que va a partir todo siempre desde ahí, digamos, porque siempre se va a pensar, y ni hablar de también patriarcal, de que seguimos pensando que hay diferencias entre, ahora son las hormonas, pero que la ciencia dice que es más rendidora deportivamente una persona que tenga testosterona, ¿no? Y una persona que no tiene desventaja, digamos, ¿no? Claro, bueno, eso sería Y un poco la justificación de por qué sí, también el deporte se separa en hombres y mujeres y no es mixto, ¿no? O sea, supuestamente la mujer estaría en desventaja con el hombre para competir. Eh, claro. Sí, sí, incluso se ha pensado, no sé si ustedes sabían, de que se ha pensado como hacer una pelota en particular para el fútbol femenino, El digamos, pie de la ¿no? mujer. Claro, Cuadrada. para la supuesta fuerza, porque no puede lograr las habilidades, ¿no? De tácticas que podría y lograr un hombre porque tiene diferencia supuestamente, ¿no? Esta diferencia hormonal implica la fuerza que puede tener, digamos. Me- Cuando la realidad es que, o sea, yo atajaba en fútbol y te puedo asegurar que chicas de 13 años tenían una potencia mucho más grande de 13 años en ese momento. Una potencia mucho más grande que personas más adultas, digamos, ¿no?
Y estamos hablando que recién están, y tenían y eso es ejercicio, es estar todo el tiempo, las chicas tenían dedicada su vida al deporte, digamos, a jugar y estar todo el tiempo, digamos. Implica también qué haces vos respecto al deporte también, digamos. Me parece que eso es más que importante. Incluso el DT de Mara Gómez, en una nota, decía, yo tengo chicas que patean mucho más fuerte que Mara Gómez. O sea, que tienen muchísima más potencia que ella. Entonces, es como, ¿no? Todo un trasfondo que me parece que se habla mucho también desde el desconocimiento, porque se desconoce también las vivencias trans y todo lo que esa persona fue acarreando durante su vida, todo lo que le pasó durante su vida y todas las violencias que ha tenido que pasar también por ser una persona trans y habitar un cuerpo trans, digamos. Y también que bueno, que homogeneiza, digamos, siempre estamos en la generalización, digamos, ¿no? Es como, siempre volvemos a generalizar. Y en la generalización estamos, lo más grave es excluyendo a personas de un derecho tan fundamental, digamos, ¿no? Tenía un montón de preguntas mucho más superficiales que hacerte, pero como que las fuiste respondiendo a medida que ibas hablando, y es como que en algún punto me estás obligando a ir a una pregunta mucho más profunda. Vos te preguntas, no hay problema, no hay problema. ¿Qué tan cultural te parece que es esta división hombre y mujer? ¿Qué tan biológica, qué tan cultural? Y un poco lo respondiste igual, pero me parece importante responderlo. Y relacionado a eso, ¿qué tanto sentido tiene seguir dividiendo, según tu punto de vista, tu criterio, hombres y mujeres en los diferentes deportes? Si tiene que existir esa división o no. Mira, yo he charlado esto con profes de la misma subsecretaría de deportes, que hoy en día todavía siguen ellos dividiendo sus equipos en masculino y femenino, ¿no? De fútbol. Tienen mixto, pero también tienen femenino separado del masculino. Y ellos, en este caso un chico en particular, me decía que él lo hacía porque que había empezado siendo mixto, ¿no? Pero con chiques de 10, 11 años, no sé, desde esa edad, desde 7 hasta 13 más o menos, ¿no? Unas infancias que recién arranquen por ahí. Y decía eso, que las chicas por ahí se sentían inhibidas, o porque se quejaban de que no les pasaban la pelota, los chicos. Digo, eso me parece, yo le decía, eso es algo que la persona que es la referente en ese momento, y todo lo que implica ser profe de educación física, porque siempre es como el ícono y el mejor, o la mejor de todas, y va a ser el ídolo o la ídola muchas veces de las niñas a los que les encanta el deporte, muchas veces van a ser sus ídoles, ¿viste? Entonces, lo que diga esa persona en ese momento va a ser realmente la diferencia. Si vos empezás a contarles, porque están todo el tiempo recibiendo información las niñas, ya a esa edad, desde siempre están recibiendo información. La que le dan en la casa, la que le dan en la publicidad, la que escuchan en la calle, la que escuchan de la escuela, la que escuchan en todos lados, digamos, están recibiendo información. Entonces, si tenés el espacio de poder decirle, mirá, Pepito, no podés monopolizar el balón, La digamos, pelota. ¿no? Y todo lo que implica para ese Pepito después que va a monopolizar todo, si sigue así, digamos. No hay una como que- palabra en el fútbol en el que no pasa la pelota, no sé cuál es, pero sé que hay una Claro. palabra. Sí, Morfón. claro. Tal cual, sí, conocemos. Es como, nada, me parece que ya implica cómo vos te comprometés como profe en ese momento. Y me parece que mucho implica también que hay veces que, o que no tienen las herramientas, les profes, o que están están muy en una caja que es muy difícil de desandar si no hay voluntad, digamos. Cuando hay voluntad se puede. Cuando no hay voluntad es poca, digamos. Me parece que muchas veces es falta de información más que de voluntad, pero bueno, también hay veces
cuando son decisiones a nivel deportivas tan grandes, como dejar a quién jugar y a quién no, como le pasaba a Jessica Miliamán o le pasa a Mara Gómez, digamos, eso ya es también poca voluntad, digamos. Porque, por ejemplo, les cuento una anécdota que también es muy interesante para ver que se pueden hacer las cosas diferentes y de manera copada, y es, por ejemplo, el caso de Alexa Petone, que es una velocista, patinadora velocista, en velocidad, patinadora en velocidad. Y ella ha participado de torneos competitivos, es una chica trans, y cuando se fue a anotar, en realidad cuando se quiso anotar en la Confederación Argentina de Patín, le escribió a su momento al presidente, que no me acuerdo el nombre, y él en su momento le contestó y le dijo, dame un mes que yo voy a ver cómo hacer esto. O sea, como que lo sorprendió, evidentemente, pero le dijo, vos dame un mes que yo te voy a tener una respuesta. Y al mes le dijo, vos podés participar en la categoría que quieras. No le pidió absolutamente nada para participar ni agarrándose del COI, del Comité Olímpico Internacional, ni nada, digamos. Entonces, cuando hay buena voluntad, me parece que incluso lo que diga el Comité Olímpico Internacional es lo de menos, digamos. En este caso, lo que le pasa a Mara Gómez, que no sé en qué estado está hoy en día esta definición, que estaba esperando una respuesta, digamos, me parece que también es poca No, voluntad perdón, no sé si querés contar un poco el caso, porque no sé si todos los que le estén escuchando saben quién es. Sí. El caso de Mara Gómez es un caso de una chica que, no me va a salir el nombre, Villa San Carlos creo que es el club donde está participando ella, que desde el club no tuvo ningún inconveniente, el DT súper predispuesto y a que participe y todo, pero veamos, a nivel competitivo, AFA tiene que dar el ok, digamos, ¿no? Para que pueda participar. Ella viene haciendo su hormonización y todo, pero y se basan en esto, en pedirle los análisis, La cantidad de digamos. testosterona en Claro, sangre. Sí. claro, tal cual. Lo cual hace que todo lleve más tiempo. Yo no sé hoy en día si ha tenido una respuesta o no. Hasta hace unos meses atrás sabía que estaba a la espera de esa definición, digamos, de AFA, pero bueno, lo importante también es que se ha visibilizado la presencia, ¿no? de las personas trans en el deporte. Empezó en su momento, me parece que la que fue como más iniciadora en todo esto fue en su momento Jessica Miliamán, que fue todo controversia, toda una gran ¿cómo se dice? Controversia. Controversia, ahí está, no me salía controversia, gracias. Porque realmente cambió las leyes, o sea, como que se hizo todo un apartado para para las personas trans, ¿no? Porque hasta ese momento era como algo incierto, digamos, dependía de la buena voluntad, digamos, de cosas. Ahora tenemos esto, pero sigue siendo, como decíamos, una gran barrera para las personas trans, sobre todo las que no quieren hormonizarse y las que no lo desean, digamos. Y siguen excluidas del deporte, pero bueno, después, Y bueno, sí hay Ian, otros casos. eh, esto que vos decías de la voluntad de las personas que manejan, ¿no? Los lugares y tienen como el poder político para incluir o para excluir. Ujú. Desde el Estado, en particular desde donde vos estás trabajando, ¿se fomenta, se organizan actividades de capacitación? Porque también yo pienso, ¿no? Que estos son por ahí temas nuevos, que a veces la gente con el chip, digamos, del siglo XX, por decirlo así, por ahí cuesta abrir
a esto de decir, no, hombre, mujer, no, puede haber otros géneros y no hay ninguna patología implicada. Y entonces, o sea, ¿qué se está haciendo efectivamente para por ahí ir haciendo esta transición, valga el uso del mismo término, para ir llevando a que estemos en un mundo donde sepamos que por lo menos la predisposición de la gente va a estar, ¿no? Como ayudar a eso. Sí, a mí me parece que hay dos como patas esenciales, digamos. Una es la inclusión en todo sentido, y en este caso apuntándonos específicamente al deporte, de las personas trans en el deporte, ¿no? Me apunto a las personas trans porque es específicamente donde más expuesto está esto del cuerpo y todo lo que implica. También pasa con las personas gays, lesbianas, bisexuales, bueno, etcétera. Siempre, por eso, siempre es una lucha, ¿no? Ser orgullosamente LGBTIQ+, en el deporte, ¿no? En el deporte cisgénero, heteropatriarcal, digamos, ¿no? Pero incluso ser mujer es un problema porque tiene un montón de complicaciones, todo lo que implica el deporte femenino, ¿no? Y una desvalorización tremenda. Pero bueno, más allá de eso, me parece que por un lado implica que las personas trans puedan ser incluidas. Y ahí va el Estado a cómo hace para llegar a las personas trans, ¿no? Las personas trans, que la mayoría de las personas, muchas dejan el colegio, muchísimas han dejado el colegio, están marginalizadas muchas veces desde el hogar, no tienen la contención y todo lo que implica que una persona esté tan marginalizada, ¿no? Sí, en una situación de vulnerabilidad tan grande. Claro, Sí. muy, muy fuerte, y lo que implica, ¿no? ¿Cómo vas a pensar en hacer deporte si no sabes cómo llegar a fin de mes, cómo pagar el alquiler, cómo implica un montón de cosas, ¿no? Me parece que ahí ya de por sí hay una cuestión de cómo el Estado garantiza que tenga los derechos, el derecho y la oportunidad real de conseguir un trabajo, que le dé una seguridad económica todos los meses, que pueda proyectar su vida, y que de ahí pueda esa persona pensar en el ocio, ¿no? Como para arrancar, pensar en el ocio, o sea, pareciera un privilegio y es una necesidad muy importante, pero ¿cómo pensás en el ocio si no tenés las necesidades básicas cubiertas, digamos, ¿no? Más ni hablar en esta época de pandemia que ha hecho estragos en las personas que ya estaban marginalizadas, como es el ejemplo de muchas de las personas trans. Y después es cómo esa persona que ya se acerca al deporte, que ya está acercándose al deporte, o que el deporte llegó a ella, ¿no? De alguna manera estatal, por ejemplo, ¿cómo hacemos para que esa persona se sienta cómoda? Para que no esté pensando en que su cuerpo es un problema a la hora de hacer deporte, digamos, ¿no? Acá en la municipalidad yo empecé en marzo y empezó la pandemia. O sea, a mitad de marzo ya teníamos pandemia mundial, ya desde antes, y bueno, y nada, todas las restricciones que implicaron. Recién ahora acá se está empezando a intentar abrir el juego a empezar a hacer deporte, digamos, como que a ver cómo se va a hacer, ¿viste? Pero la idea sí es empezar a armar equipos desde las necesidades que propongan la comunidad trans. Yo participo de un espacio trans en la ciudad de Puerto Madryn, donde nuclea muchas chicas y chicos trans de la ciudad, y desde ahí, digamos, el deseo que tienen no solo de hacer deporte, digamos, de todo, muchas de terminar los estudios, de empezar a modificar su vida, digamos, ahora ya estando en una red de contención que implica un montón, digamos, ¿no? Pero bueno, desde ese lado, me parece que atender las necesidades de la población trans y darle los espacios es lo ideal. Por eso
si se puede, empezaremos ahora en diciembre a abrir los espacios de deporte, fútbol playa, vóley playa, aprovechando también el verano y lo que implica, ¿no? Pero es todo un nuevo desafío, digamos, porque sería la primera vez. Y vamos a ver cómo lo vamos llevando a cabo. Pero bueno, después el tema es las capacitaciones, digamos, al profes, digamos, ¿no? Ujú. Ahí está lo esencial, porque digamos, Claro. ese chico que está en la escuela secundaria, por ejemplo, y que incluso ni siquiera es una persona trans, pero es un chico que no le gusta el fútbol y le hacen jugar al fútbol, digamos, como parte sí o sí y que no puede hacer otra cosa, digamos, es como medio complicado, digamos. Yo no sé hoy en día cómo es las escuelas públicas en toda Argentina, ¿no? Pero acá sigue pasando de que se dividen al día de hoy entre uno y otro, digamos. Por suerte, Mirá el pie que nos acaba de tirar, ¿no? Increíble, parece orquestado. Mm. pero bueno, Gaby. sí. Sí, Nosotros en la fundación hicimos una pequeña encuesta esta semana en las redes sociales. Nico, ¿podrías contarnos de qué se trata y los resultados? claro, justamente cuando preparamos el podcast charlamos mucho sobre el tema de los colegios, de las clases de educación física, si se sigue separando varones de mujeres o no, qué pasa con esa división, ¿no? Como hay un millón de preguntas para hacerte. Preguntamos en Instagram a ver si en los colegios separan o separaban varones y mujeres en las clases de educación física, y bueno, el 94% respondió que sí, contra un 6% que dijo que no. Eh, Mienten. y preguntamos, Dijeron que no. Tocaron Tocaron mal. mal. contundente. Ajá. Y preguntamos también, ¿cuál crees que es el motivo? ¿Por qué se separan varones de mujeres en las clases de educación física? Y bueno, hay respuestas bastante interesantes. Una, por ejemplo, dice, por creer que los varones tienen más fuerza o que hay capacidades distintas entre varones y mujeres, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes, este factor biológico. eh, o también dicen creer que hay distintos intereses entre varones y mujeres, siempre todo muy binario. Eh, Otra respuesta dice, los estereotipos del deporte relacionado con algún género. Supongo que pensaban que no nos gustaban los mismos deportes o que por alguna cuestión de fuerza no podíamos competir mezclados. También hay muchas respuestas que dicen la cuestión de el creer que los chicos eran más brutos y podían lastimarnos por costumbres, por creer que los varones son más brutos, más violentos. Y para cerrar, tengo la última, que es la mejor, que dice, no tengo idea, pero me parece una boludez. Me pareció muy bueno. Y bueno, quiero escuchar por ahí qué tenés para decir. Yo creo, quiero aportar algo que no pude decir antes, esto de la división, ¿no?, en los colegios entre varones y mujeres, ¿cuál es el criterio con que se hace eso? Porque estamos separando a chicos y chicas de, no sé, 10 años con el mismo criterio que se separan en los deportes profesionales. Que ya por sí ya estamos cuestionando la separación en los deportes profesionales, ¿no? Sí. Y se replica lo mismo con niñas de 10, 12, 15 años. No sé, Sí. ¿qué te parece? Y ni hablar la cuestión de que haya deporte para varón o deporte para mujer, que en mi colegio Sí. pasaba, por lo menos, que las chicas en mi colegio jugábamos al cestón, los varones al fútbol. Y, Claro. o sea, a mí me gustaba jugar al fútbol. No sabes lo que fue mi infancia, en todos lados discriminada, hasta Tal que yo cual. soy de los 90, aclaremos, porque ahora sí, el fútbol femenino está más difundido, pero en esa época, o sea, no sé, eras nena y querías jugar al fútbol, fuiste. Tal cual, sí. Yo también soy de la misma época. Tengo 30 años recién cumplidos, y así que imagínate, nací en el 90. Toda la época, del 90, todos los años los viví.
Y sí, y me ha pasado lo mismo, digamos. Yo tuve una relación muy, muy lejana con el fútbol hasta que pude encontrarme ya estando en la universidad con el fútbol, digamos, ¿no? Pero me parece que sí, que es una suma de estereotipos primero, de pensar que a todas las mujeres, a todos los hombres, y seguimos siendo binarios porque no estamos incluyendo personas que no son ni varón ni mujer, pero digamos que a todas esa dicotomía binaria, a cada cajita le gustan cierta cantidad, cierta X cosas, ¿no? Deportes, gustos, lo que sea, ¿no? Y ya eso ya es arrancar mal, digamos, porque como te decía, puede haber un varón cisgénero que le interese poco y nada el fútbol, que la verdad que le aburra bastante y le guste jugar otra cosa, digamos, ¿no? Que su interés sea por otro lado. Y muchas veces también, incluso que no le interese el deporte, digamos. Te puede no interesar el deporte y está bien, o sea, te puede interesar otra cosa, o sea, es como, ¿no? Pero bueno, estamos como muy ahí. Y después Son los también, mandatos, ¿no? Los mandatos de claro. los géneros. Claro, claro. Y después es cómo y qué estamos enseñando cuando estamos enseñando deporte, digamos, ¿no? ¿Qué les enseñamos cuando están las chiques jugando en la escuela, digamos, ¿no? ¿Qué les enseñamos? Porque si le estamos permitiendo que sean brutos, por ejemplo, ¿no? Si estamos pensando que no, porque son brutos. Son brutos porque nadie le dice, cuida el cuerpo del compañero, o Totalmente. sea, cuida al que tenés al lado, a la que tenés al lado. No importa si es varón, si es mujer, cuidale, o sea, no vayas a tirarle un pelotazo en la cara porque es obvio que le va a hacer mal. Medí las acciones de tus actos, o sea, es como algo tan básico que se ha perdido, o sea, que nunca se ha tenido, digamos, como que el cuidado por el cuerpo del otro y de lo que yo haga, lo que le implique al otro, no lo enseñamos, parece. Y obviamente que el varón, si le enseñaron toda la vida que tiene que ser bruto, que su forma de comunicarse y de estar socialmente es a través de la brutalidad y de la fuerza y de todo eso, y cuando agarre una pelota, la va a agarrar de esa manera, evidentemente, ¿no? Que es como que, ¿no? Sí, evidentemente. Que te pase que le pegás sin querer a un compañero por una cuestión de que se te fue la pelota o pateaste para cualquier lado, o lo que sea, digamos, puede pasar, pero que sea la generalidad es otra cosa. Y eso es las personas que están ahí, por eso las capacitaciones a los profes, porque la persona que está ahí no está ahí solo para ver, para enseñar, no sé, qué, la técnica de tal o cual deporte, digamos. Está o fomentar el deporte, sino fomentar qué y cómo llevamos a cabo el deporte, me parece, ¿no? Y ahí sería una cuestión diferente de que todos puedan estar compartiendo un juego sin estar pensando que uno va a ser más bruta o bruto que el otro, ¿no? Digamos, me parece que va todo muy desde la base de nuestra crianza y desde cómo enseñamos el deporte. Qué sé yo, como básico. O sea, es como todo eso que dijeron, me parece que hace la Sí, cuestión, digamos. es algo Esas creencias. totalmente transversal, o sea, lo que atraviesa, como decís, el rol de los profesores en los colegios, de la familia, de enseñar a cuidar el cuerpo del otro, el rol de los amigos, de los compañeros en un equipo, de los entrenadores, o sea, es como que es un tema transversal que atraviesa todo. Yo pienso también, hablando de la brutalidad, como, ¿qué pensás del rugby? Que la idea no es tan, como, no es tan claro. El término no lo tengo. ¿Cuál sería el Rugby, término? rugby, ¿Cómo? rugby, rugby, No ¿Qué lo conozco. definición? Yo tampoco. Contanos. rugby. Contame la definición. Los Ian, minanos. te cuento que tenemos un infiltrado de Australia en el grupo. Ah, bien. No, es el deporte rugby, los Pumas.
Ah, El rugby. rugby, sí, ya ok, sí, entendí. lo pronuncio totalmente distinto, evidentemente. El rugby, sí, 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 sí. Sí, el rugby, yo conozco en principio un equipo muy, muy, muy hermosos quienes están ahí. Bueno, conozco al presidente del equipo que es Ciervos Pampas, que es un equipo LGBT donde fomentan otro tipo de cosas, ¿no? Totalmente yendo a priorizar los derechos humanos, ¿no? Como escuela también. Y, y sí, es un tema el rugby porque no solo implica lo de la brutalidad, digamos, sino que también implica una cuestión social y muchas veces está todo como muy arraigado a esa superioridad de clase y hegemónica del macho hegemónico, ¿no? Me parece que el trabajo de Siervos Pampa es súper recontra importante porque disputa los espacios. Bueno, en su momento jugaban en torneos de la liga, ¿cómo se llama? De la liga, algo de comercio, no me acuerdo. Bueno, algo como donde, bueno, la mayoría de los equipos eran el horror, digamos, ¿no? Y cómo se iban a enfrentar ellos a, como ellos dicen, los putos, ¿viste? ¿Cómo? ¿Viste? Y, y, y muchas veces nombraban eso, de que ¿cómo te das cuenta de que te están viniendo a pegar en un deporte que están de contacto, ¿no? Con más bronca o con más, viste, saña, y eso es en el cotidiano, viste, como hay muchas violencias, hay muchas cuestiones invisibles, ¿no? Pero sí, como que disputar esos espacios me parece que es muy, muy, muy importante. Los espacios tan hegemónicos como es el rugby, digo, y hay muchos equipos. Estos son unos que son unos genies, digamos, pero... Es la pero excepción, creo. sé que hay más. Tienen su historia, sí, aparte hace mucho, mucho, mucho tiempo que están. Pero me parece que es eso, ¿no? Como ya sabiendo cuáles son las reglas del juego en general, digo, estar y participar. ¿Es desgastante? Sí, es re desgastante, como veníamos hablando, ¿no? Y hay que tener muchas ganas y Sí, no, energía. sabes que nosotros cuando pensábamos sobre estos temas, se nos vino a la cabeza esto de que por ahí los equipos femeninos tienden por ahí a aceptar más fácilmente la diversidad que por ahí los masculinos. ¿Vos considerás que algo de eso hay o hoy en día ya hay en el mundo masculino también algún tipo de cambio? Y que es No. como medio complicado, sí, yo sí, Lo te podría mataste, decir sí, Dani. porque Pregunta fuerte. sí, te podría decir que de lo que yo conozco, Sí. las mujeres, en cuanto a lo que es deportivo, la diversidad la han sabido siempre como, como relacionarse de una manera más amigable, ¿no? Ahora bien, en cuanto a lo que es trans, viste, hay que ver, qué sé yo, la, no sé, yo siempre que he escuchado comentarios de hombres diciendo que una mujer trans es injusto, de hombres cisgénero, diciendo que es injusto para las mujeres cis biológicas, ¿no? O Sí, biológicas siempre como le que dicen ellos. cayendo en ese En- prejuicio, ¿no? Del tema Claro, de pero y como siguiendo como paternando algo que ¿quién les preguntó? O sea, es como, el digamos, clásico no, patriarcado no lo entenderías, ¿no? de última que vengan las chicas y digan, mirá, a mí me parece que no porque esto y esto y esto y nos sentemos a charlar. Hasta Pero en digamos, eso quieren hablar por es nosotros. como que ni ellos se van a estar participando ahí, pero igual se quejan de que va a ser injusto. O sea, si no estás vos ahí, o sea, es como que no está tu cuerpo ahí, digamos, no tenés que meterte, pero bueno, ahí van, ¿viste? Bueno,
De todas maneras, es como, me parece que yo generalmente sí lo he encontrado en más esa visión conservadora dentro de los varones cisgénero. Y obviamente es muy contadas las veces que he escuchado, por ejemplo, en el deporte masculino, que un hombre, en el deporte comercial, digamos, ¿no? Que un hombre se visibilice como gay, bisexual, ¿no? Como que sigue siendo un gran Tabú. tabú. Y Mm. dentro de lo que es, por ejemplo, los deportes femeninos, que haya lesbianas, tortas, bisexuales, no es raro, digamos. O sea, es como Está más permitido, decís. está más permitido y no les interesa, digamos, o sea, no es cuestión, digamos, como que hay toda una normalización mucho más, o aceptación mucho más Claro. fluida, digamos, en ese Mm. sentido. Por eso, digamos, no es noticia, por ejemplo, que una mujer deportista se asuma como lesbiana, digamos. No es noticia. No es noticia porque no es noticia. Ahora, lo ves en un hombre deportista profesional y salen las noticias de que, qué bien que se visibilizó como gay, ponele, ¿no? Qué sé yo, no sé. Y salen las noticias porque es todavía lo raro, porque bueno, nada, seguimos estando en esto, de que el deporte tiene que ser para machos, ¿viste? Para machos, Sí, para sí, machos, hay machos. que trabajar sobre las nuevas masculinidades a full, me parece, ¿no? Tal cual, sí, sin duda. Se viene haciendo, empieza a hacerse un trabajo sobre las masculinidades. Y Pero está bueno, y por me acá parece que también. es algo que... ¿Cómo? Probablemente ese sea nuestro próximo podcast, así que no entremos ahí que es spoiler ya. Bueno, listo, listo, listo. Está Así que buenísimo, me parece que es algo que hay que hay que empezar a trabajarlo, sí, de una. Ian, nos queda poco tiempo, Mm. pero sí o sí te quiero hacer esa pregunta, por lo menos rápida, antes de irnos, y es que hablamos un poco de la parte deportiva, del deporte en sí, pero no hablamos tanto de lo que sería el backstage, que sería el mundo laboral del deporte, que incluye entrenadores, periodistas, dirigentes de clubes, demás. Y te quería preguntar un poco, todos sabemos que para las personas trans cualquier tipo de mercado laboral es súper difícil de entrar, que están recontra marginadas y demás. Te quería preguntar qué ves vos en especial en este ámbito, si la marginalización se agrava, si es un poco mejor, que no sé por qué pienso que no, pero vos me dirás qué piensas sobre eso. Sí, la exclusión y sobre todo de las personas trans en general, pero yo lo veo, lo he visto más marcado en las chicas trans, porque recae un estereotipo aún más ¿no? Marcado sobre su cuerpo, digamos, y sobre qué pueden o no pueden hacer con su cuerpo, que si, ¿no? Que es trabajar en la prostitución o en peluquería, o, digamos, ¿no? Como que no se les abre como muchas más posibilidades. Obviamente que hay casos, pero esos casos son una en un montón, digamos, no son representativos de la comunidad. Las personas trans están excluidas del trabajo y de los lugares de decisión ni hablar. O sea, de poder estar en un espacio deportivo. Imagínate que para las mujeres cis es un problema, para las personas trans aún más, digamos. Es como que todavía estamos tratando de ver la paridad de géneros en el deporte. Imagínate que para que se empiece a hablar de la presencia de personas trans, es un montón, digamos, ¿no? Pero sobre todo porque, por ejemplo, en cuanto a prensa y ese tipo de cosas, ya estás hablando de carreras, estás hablando de muchas veces, ¿no? De si estaríamos esperando que lleguen las personas
hacen carrera Sí, la formación prensa, académica, ¿no? formación académica. Y si no pudieron terminar el secundario, porque los Total. expulsaron de sus hogares, porque no pueden conseguir trabajo fácilmente, es muy difícil poder terminar Sí. una carrera universitaria, ¿no? O sea, Sí, terciaria, universitaria, es muy, muy difícil. Por eso me parece y por qué esto, ¿no? El deporte a las personas trans se nos es algo ajeno, todavía es algo muy ajeno. Y algo donde hasta el día de hoy estamos viendo, me parece que, que hay que hacer una reestructuración de base para que las reglas sean de derechos para todos, digamos, realmente. Pero bueno, me parece que hay un intento de ir por ese camino. Hay muchas ganas resistencia, pero también y claro, hay muchas ganas y mucha resistencia, pero me parece que el camino se está armando. Y nada, me parece que sea donde sea, hoy en día, pelear porque las mujeres y varones trans y personas no binarias puedan conseguir trabajo en el sector público, privado, digamos, que sea una política de Estado es lo primordial, porque las reglas del juego no son las mismas de base para todos, digamos. Entonces me parece que tiene que entrar dentro de la política de Estado, digamos. No es privilegiar a nadie, es precisamente darle las herramientas a todos para que lo puedan llevar a cabo. Entonces, ahí me parece que va a empezar a armarse todo esto, ¿no? Toda esta cadena. Y va a empezar a cambiar la sociedad, porque no solo va a cambiar la persona y le va a cambiar la vida a a ese trans que va a estar trabajando, sea donde sea, en el deporte, en cualquier lugar público o privado, sino que va a cambiar la sociedad, digamos, viendo que una persona trans está trabajando en otro lugar que no sea una esquina, o changueando, ¿viste? Siempre en el trabajo si te informal. atiende de secretaria en el consultorio Claro. de un médico, de un contador, o yo qué sé, Aunque sea el médico, porque sea el contador. O que sea la médica o el médico, sí, tal bueno, cual. pero Que por lo esté menos, ahí, sí. claro, pero en esta transición, ¿no? Donde Obvio. o sea, en una primera etapa, trabajos por ahí donde no se requiera tanta calificación, ni siquiera se los está incluyendo tanto, ¿no? O sea, entonces, Claro. o sea, yo creo que el tema del cupo, ¿no? Es fundamental para Sí. aportar estas leyes que sean a nivel nacional, ¿no? Porque ahora me da la sensación, acá en provincia, justo estaba hablando con un amigo que me decía que en IOMA, a veces lo atiende IOMA, ¿no? En provincia la parte de salud, atiende una persona trans de administrativa en uno de los sectores, ¿no? Y yo estoy convencida que eso fue gracias a esa ley de cupo mínimo que en provincia aparentemente se habría empezado a cumplir, no sé si en todos lados, pero en Claro. provincia de Buenos Aires, digo, ¿no? Sí. Bueno, sí, acá en Chubut hace 2 años que tenemos una ley que no está reglamentada, mucho menos implementada, así que te imaginarás. Chubut entra dentro de las provincias que supuestamente tienen un cupo laboral trans, que es toda una caja de cartón vacía porque no se implementa, digamos, no se implementa. E incluso la municipalidad donde yo estoy no tiene el cupo laboral trans porque no está reglamentado a nivel provincial y porque también son decisiones políticas. Entonces, es eso, me parece que estar en los lugares, yo desde mi lugar hago todo lo que puedo para seguir ocupando los espacios y que las compañeras y los compañeros sigan ocupando espacios. Me parece que es ahí, no solo el lugar, sino seguir fomentando que sigan ingresando personas, digamos, que le cambie la realidad a la sociedad toda, digamos, no solo a la persona trans, sino que cambie a todas. Totalmente. Nosotros siempre queremos cerrar con la pregunta de, bueno, ya hablamos de todo esto que está malísimo, ¿qué hacemos para como la buena práctica? La pregunta nos la salteaste, la tiraste vos de una, así que
Creo que con todo lo último que dijiste, creo que nos quedó clarísimo cuál es la idea. Pero por acá por Cucaracha me dicen que ya no hay tiempo, así que tenemos que ir cerrando. Sí, Dani por ahí quiere cerrar. Sí, me parece buenísimo todo lo que dijiste, Ian, y gracias por tu tiempo, por todo lo que aportaste hoy. Y como dijiste, toda la energía que siempre que pones tratando de contestar estos espacios muy hegemónicos. Y te deseamos lo mejor. Y si quieres, puedes también compartir tus redes sociales con nuestros oyentes, si quieres. Bueno, nada, primero agradecerles a ustedes por la buena onda y nada, estoy muy encantado de haberles conocido a todos y muy amena la charla también, muy, muy linda, les agradezco. Y bueno, yo en mis redes personales aparezco como Ian Rubey, pero también milito distintas agrupaciones que son Chubut Diverse, y por ahí me pueden encontrar también, espacio para las personas trans de Puerto Madryn. Así que nada, en todos esos espacios a nivel Instagram seguro me encuentran y por Facebook también. Así que bueno, siempre predispuesto a participar y a sumar, siempre. Buenísimo, Ian. Un placer tenerte. Antes de cerrar, le voy a pedir a Nico que pase las nuestras, que siempre el autobombo, el autochivo es importante. Claro. Desde la Fundación nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como @fundaencontrarse, en Facebook Encontrarse en la Diversidad, la página web que es enladiversidad.org.ar y el mail info@enladiversidad.org.ar. Y nada, muchas gracias, Ian. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias, un genio.